En mayo pasado, hasta 15 países de la Unión Europea, liderados por Dinamarca, pidieron soluciones innovadoras para combatir la inmigración irregular en Europa. Para entonces, Italia ya trabajaba en un plan de deportación a Albania, donde ha enviado esta semana su primer barco con 16 personas. El coste económico de esa primera deportación ha sido de 18.000 euros por pasajero, pero también habrá un coste político, sobre todo después de que Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, haya dado su visto bueno a que la Unión asuma un modelo parecido, sin olvidar la violación de derechos humanos de los que alertan las ONG. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, deportaciones a Albania. ¿Se lo puede permitir la Unión Europea? De cómo funciona el nuevo sistema de deportación italiano quiero que me hable hoy el corresponsal del País en Italia, Íñigo Domínguez, hoy desplazado hasta Albania para informar sobre esta cuestión. Hola, Íñigo. Hola, Silvia. Íñigo, cuéntame, ¿dónde estás? Mira, estoy en Hadar, que es este pueblecito de Albania, donde Italia ha construido un centro de internamiento que es, como una cárcel. Y estoy aquí delante de la puerta precisamente porque tiene que llegar el autobús de los primeros 16 migrantes que Italia ha transportado hasta aquí, en un buque de guerra. Ha llegado esta mañana a las 8. Están ahora en el puerto, en otro pequeño centro que han construido ahí en el muelle para los primeros trámites de identificación, etcétera, y que si quieren piden asilo. Sí. Y luego en algún momento lo extraerán aquí. Esto está como a 20 kilómetros en el interior. Y estoy aquí esperando a ver si llegan y podemos ver a estas personas, porque es que las hemos visto muy de lejos en el muelle. Y bueno, por lo menos verlas en el autobús, no sé, por verles la cara. Íñigo, ahora vamos a volver a eso. Quiero que me cuentes primero, vamos un pasito atrás. ¿Cuál es el objetivo de este plan de Giorgia Meloni de deportaciones a Albania? El objetivo no está muy claro. Esto, dentro de lo confuso que es todo, el objetivo más elemental es claramente propagandístico y electoral, o sea, simbólico, de imagen. Es decir, transmitir la idea de que un emigrante que coge un barco en Túnez, en Libia y va hacia Italia, nunca va a llegar. Esa es la idea. ¿Por qué? Pues porque se le va a interceptar y se le va a mandar a Albania. Y en Albania se va a quedar ahí y luego será repatriado a su país. Con lo cual, digamos, este mito de que van a dejar de llegar y van a dejar de venir. È una strada nuova, coraggiosa, inedita, ma che rispecchia perfettamente lo spirito europeo. Escuchábamos ahora en un audio a Meloni precisamente decir que este acuerdo migratorio con Albania respeta el espíritu europeo. Dime, Íñigo, ¿cómo justifica la presidenta italiana el plan? Bueno, su justificación es un poco que está en su programa. Es verdad que para que esto sea posible han tenido que ingeniarse un sistema muy alambicado, muy complejo, sorteando los inconvenientes legales, que son muchos, y aún así están retorciendo la ley para poder hacer esto posible, porque organizaciones de derechos humanos y europeas han mostrado su alarma por el hecho de externalizar los procedimientos de asilo, que se respeten todas las garantías. Hay mucha preocupación, ¿no? Entonces, de hecho, el sistema es tan complejo por eso. O sea, es tan complejo como que, por ejemplo, las personas que se traen aquí no son todas, son una pequeña parte, porque claro, hay tantas restricciones que, por ejemplo, son solo los que rescatan en el mar naves italianas y que ni siquiera los llevan a tierra, porque si los llevaran a tierra ya habrían pisado suelo italiano y ya tienen que quedarse en Italia. Las llevan a una nave que está pues flotando en el mar esperando que les lleguen estas personas, ahí las juntan y luego vienen hacia Albania, ¿no? Este es solo uno de los trucos que hay que hacer para mantenerse dentro de la ley, ¿no? O sea, que no lleguen a pisar suelo italiano y luego que sean solo naves italianas las que los rescaten, por ejemplo. Entiendo. Íñigo, tú estás presenciando la llegada de esas primeras personas, de ese plan de Meloni. Cuéntame algo más del plan. ¿Cuánto cuesta organizar una deportación de este tipo? Sí, esta es una de las principales críticas que se le hace a esto. ¿Cuánto va a costar? Porque realmente no se sabe. Lo que está previsto es que cueste 800 millones de euros en 5 años solo la gestión del centro que hay en Albania, ¿no? Pero, bueno, se piensa que es un coste que está subestimado, que va a ser más.
y que, por ejemplo, el primer traslado que ha habido, que es el barco ha traído solo 16 inmigrantes, ¿no? Quizás seguramente es porque Meloni tenía prisa en abrir los centros, en demostrar que ya están funcionando, que ya están en marcha, porque llevan 5 meses de retraso. Y entonces quizás se han dado mucha prisa y no han llenado el barco, digamos, y han metido solo 16. Pero es que ya solo esto ha sido un despropósito, porque este buque militar que ha venido desde Lampedusa, que está al sur de Sicilia, casi ya muy cerca de Túnez, hasta Albania, pues ha hecho 2 días de viaje, 2 días de vuelta. Se calcula, la prensa italiana ha calculado que esto cuesta como unos 290.000 euros. Es decir, que dividido por 16 sale a 18.000 euros por persona el viaje de cada uno de estos 16 migrantes. Esto es solo venir hasta aquí, ¿no? Claro. Y luego, bueno, mantenerlos aquí. Otra de las grandes dudas que hay es si esto está bien pensado y va a funcionar. ¿Por qué? Pues porque se supone que idealmente estas personas llegan aquí con un procedimiento rápido de asilo, que en 28 días se ventila, se les repatria y todo funciona perfectamente. Primer problema, hay muchas dudas de que se vaya a hacer en 28 días, porque en Italia los tiempos son de 3 a 6 meses. Segundo, hay muchas dudas de que se vaya a repatriar a todos los que llegan aquí. ¿Por qué? Porque en Italia las cifras ahora son del 20% de los que se expulsa, al final son realmente enviados a sus países de origen. A los demás pues se les da una orden de expulsión, se les deja libres y desaparecen, o se van a Alemania, donde sea. O se les recluye en centros de repatriación que hay en Italia, uno por región, a esperar, y donde pueden estar muchos meses. ¿Qué ocurre? Que aquí hay pocas plazas, son pues 800 más 140 para estas repatriaciones, y quizás se llene muy rápido. En resumen, todos estos datos que dicen que quizá al final la mayoría de estos migrantes que están aquí van a acabar trasladados a Italia, con lo cual Claro. toda la operación es un poco absurda, porque te estás gastando un dinero en traerlos aquí para que luego la mayoría de la gente acabe llegando a Italia de todas maneras. Este es un plan del gobierno italiano, pero te quería preguntar, ¿qué papel juega Albania en todo esto? Albania ha hecho este acuerdo con Italia en noviembre de 2023 y realmente, acepta este pacto porque Italia es un país amigo, las relaciones históricas, etc. Y no se sabe muy bien qué saca a cambio, más que el hecho de hacerle un favor a Italia, que a lo mejor algún día pues se lo puede cobrar en el sentido de que Italia le apoye en su entrada a la Unión Europea, porque lo cierto es que el beneficio que se ve aquí no es muy grande. Es decir, sí, estoy delante de la puerta, están entrando y saliendo todo el rato, pues mira, ahora está entrando una furgoneta de un operario de aquí albanés que estará pues instalando los lavabos o lo que sea, pues toda esta gente que está trabajando aquí un poco, que da trabajo un poco alrededor, pero bueno, que estos son migajas, ¿no? Pero no hay grandes beneficios para Albania, va a ser más que el hecho de hacer un favor a Italia. Entonces, ¿cuál dirías, Íñigo, que es el objetivo de Meloni, que saca de un plan que es, además de caro, muy poco eficiente? Sobre todo, como decía, es una cuestión de imagen, de lanzar un mensaje a su electorado de que ahora que he llegado yo, estos no pisan Italia y se van a Albania, no llegan a Italia. Que luego veremos si se confirma o no. Pero también ha encontrado el apoyo de Ursula von der Leyen y de la Comisión y de muchos países que están interesados en poder aplicar algo así. Entonces, Europa está muy pendiente de saber si esto funciona, porque si funciona, pues quizá empiezan a replicarlo. Es decir, si esto se hiciera a gran escala con 20 centros como este, sí que podría llegar a funcionar dentro de esa lógica, porque sería algo a gran escala. Así como es ahora con un solo centro, las posibilidades de que no funcione son altas. Hay muchas dudas, ¿no? Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, Meloni en esto, digamos que se apunta un tanto de sintonía con Ursula von der Leyen, en el sentido de que le está apoyando y se está lanzando a un experimento audaz, muy controvertido, que la Comisión Europea le interesa seguir, porque lo mismo decide aplicarlo en otras partes, ¿no? Entonces aquí se siente respaldada y además como una especie de pionera. Pues tú me acabas de dar el pie al nombrar a Ursula von der Leyen. Vamos a hablar ahora con María Sahuquillo desde Bruselas para saber por qué la presidenta de la Comisión Europea ha dado el visto bueno a este plan. Gracias, Íñigo. Gracias a ti. Enseguida volvemos. Hola, María. Hola, Silvia, ¿qué tal? La presidente von der Leyen parte
dalla constatazione che misure asunte sulla dimensione externa consentono. Escuchábamos ahora mismo a Meloni hablar de la carta que von der Leyen envió a los 27 Estados miembros de la Unión Europea con esa propuesta italiana para gestionar la migración. María, acabo de hablar también con Íñigo sobre los detalles del plan para deportar a personas migrantes a Albania. Y antes de saber o entrar a fondo en cuáles son los costes económicos, políticos y humanos que puede tener la Unión Europea, quería que me contaras cómo ha llegado Ursula von der Leyen a estar tan cerca de Meloni en esta cuestión, porque muy afín a ella no era hasta hace poco, ¿no? Bueno, von der Leyen siempre ha sido bastante afín a Meloni en el tema migratorio. Ella la ve como una de sus aliadas en el tema, por ejemplo, de Ucrania, de la OTAN, y no le ha disgustado demasiado pues sus posturas migratorias, pese a que son bastante duras. No siempre las ha compartido, pero no les ha molestado. Y esto llega de una cuestión muchísimo más amplia, porque no es solamente von der Leyen y su partido, su familia política, ¿no? La del Partido Popular Europeo. Hace tiempo ya que un buen número de países europeos hablan de lo que llaman soluciones innovadoras. Sí. Esto en realidad, Silvia, es un eufemismo para referirse, entre otras cosas, a abrir campos de deportación fuera de la Unión Europea. Yeah. Es un modelo que lleva años sobre la mesa, pero que hasta ahora se había rechazado por cuestiones de derecho comunitario, por dudas sobre los derechos humanos. Pero al fin y al cabo la idea de Meloni de lanzar uno de esos centros en Albania volvió a abrir el debate a principios de año, y un grupo grande de países pidieron a la Comisión Europea que se explorase esa vía, ¿no? Y lo que hace la Comisión Europea es que ha remarcado que el modelo Meloni es legal, y ahora von der Leyen lo que está haciendo es sondear esta idea como una de las fórmulas dentro de una reforma más amplia para acelerar y aumentar las deportaciones. Pero todo está todavía un poco en mantillas, no es un debate preliminar. Se debe aclarar primero, Silvia, de qué tipo de centros estamos hablando. Claro. Y después hay un problema principal, ¿no? Que es dónde instalarlos. De momento ha habido países que han sondeado algunos estados de los Balcanes, candidatos a la Unión Europea, pero varios diplomáticos me han contado que de momento se han negado. María, la postura de España con esta cuestión ha sido bastante rotunda. El gobierno de Pedro Sánchez ha dicho que no está de acuerdo con esta política de deportación de Italia, que ahora también apoya von der Leyen. ¿Qué otros países se han situado en esta postura? Pues todavía ninguno ha sido tan tajante como España, porque la mayoría de los Estados miembros quiere primero ver de qué se está hablando y quiere un poco que siga el debate, ¿no? Que siga el debate, porque para la mayoría de los Estados miembros es importante poner sobre la mesa el tema migratorio, porque dentro de sus propias políticas nacionales es un tema muy, muy caliente. Entonces, por ahora, España ha sido el único que se ha mostrado así de manera tajante. Hay otros como Irlanda, que quieren ver un poco primero, de qué se estaría hablando y que podrían estar perfectamente de acuerdo, o por lo menos no vetarlo. Y luego hay otros países que tienen realidades un poco más complejas, como Bélgica, por ejemplo, donde la inmigración es un debate también importante y muy caliente, pero donde se está negociando un gobierno de coalición, y entonces no tienen postura todavía sobre esto, porque todavía no tienen como un gobierno formado, ¿no? Y luego está, por ejemplo, Alemania, que tampoco tiene una postura demasiado clara sobre estos centros por ahora, porque también forman parte de un gobierno de coalición, y además el tema migratorio está cada vez más caliente y más duro en Alemania. Entonces puede que no les guste demasiado este modelo, pero también es posible que no lo digan tan claramente como España. María, ¿y qué peso tiene que von der Leyen, es decir, la Comisión Europea, haya respaldado el plan de Meloni de deportar a Albania? ¿Es vinculante? Lo que quiere hacer la Comisión Europea, lo que quiere hacer von der Leyen es básicamente sacar un poco lecciones prácticas de ese plan Meloni, ¿no? Lo que se llama este protocolo a Albania. Entonces, dentro de esa reforma sobre deportaciones para endurecerla, que la Comisión Europea quiere hacer ahora para la próxima legislatura, esa idea de los centros de deportación fuera de la UE podría ser una opción, ¿no? Ahora sí, en formato europeo. Pero todo va un poco como paso a paso, ¿no? María, ¿y qué relación tiene esta medida con el Pacto Migratorio Europeo? Esto en realidad no forma parte del pacto migratorio, ¿no? Pero es una pata más de todo ese debate, ¿no? En este caso, para aumentar las expulsiones.
Lo que sí muestra, Silvia, es pues que al fin y al cabo este asunto sobre los centros o campos de deportación fuera de la Unión Europea es que Europa se está blindando cada vez más, que el debate migratorio inunda la política de la mayoría de los Estados miembros y que no siempre priman pues las medidas pragmáticas, ¿no? Sino a veces pues las que parecen más vistosas, pues como el modelo Albania. Mientras tanto, los datos lo que nos muestran es que en realidad las llegadas irregulares a la Unión Europea de media se han reducido. Claro. Pero la mayoría de países habla de endurecer todavía más las medidas migratorias, de cerrar fronteras y de suspender incluso el derecho al asilo. Es otro cambio de paradigma. Otro cambio, ¿no? Que llega pues con la derechización de la Unión Europea, con el aumento de los populismos. María, y a la espera de ver hasta dónde puede llegar la brecha política por la postura de España, por un lado, que se ha negado rotundamente, o la postura de esos países que me comentabas que están pidiendo más tiempo para reflexionar, Íñigo me ha hablado también del coste económico. Yo quería que habláramos ahora también del coste humano. El coste humano de la política migratoria europea es enorme, ¿no? Varias investigaciones periodísticas en las que ha participado el país, la última sobre Turquía, muestran cómo algunos estados están financiando con dinero europeo centros de deportación en los que ha habido decenas de denuncias de violaciones sobre derechos humanos, ¿no? En el caso de Turquía, pues esta investigación que publicamos la semana pasada. Pero la Unión Europea quiere firmar, no obstante, más acuerdos con países fuera del club comunitario, como el que tiene firmado con Turquía, con Túnez o con Egipto, pues para frenar las llegadas a cambio de fondos. Y ese es el coste de la política migratoria europea. María, lo de Albania recuerda los centros de deportación que proyectó Reino Unido para llevar a personas a Ruanda. Nos lo contó en su momento nuestro compañero Rafa de Miguel en este podcast. Era un proyecto que no tenía apenas recursos, que no era viable en realidad, y tampoco generó un movimiento muy duro de rechazo a pesar de lo que estaban planteando. Dime, ¿qué organismos se han mostrado más contundentes con las declaraciones de von der Leyen? Pues España, como hemos hablado antes, se ha mostrado bastante contundente y dentro de los Estados miembros por ahora es el que más rechazo ha manifestado sobre este plan. No le gusta la idea y tampoco les gusta nada la idea a las organizaciones de derechos humanos que llevan muchísimo tiempo alertando sobre centros como este, porque el debate sobre crear campos de deportación fuera de la Unión Europea lleva coleando desde 2018, incluso desde antes. Pero, pues supone unas preocupaciones enormes sobre violaciones de derechos humanos, ¿no? Sobre qué control tiene la Unión Europea en realidad sobre estos centros, a qué personas se va a llevar allí, si se les está garantizando realmente el derecho al asilo o no. Las preocupaciones son inmensas y cuando esté más claro de qué tipo de centros se está hablando, cuando esté más claro un poco la reforma sobre esta regulación de las deportaciones que quiere hacer la Unión Europea, yo creo que habrá todavía más llamadas de alerta, porque, al fin y al cabo, con los casos de Turquía, de Túnez o de Libia, ¿no? Donde se ha visto efectivamente pues que ha habido violaciones de los derechos humanos financiadas básicamente con dinero europeo, pues son ejemplos muy, muy controvertidos. Está claro que vas a tener tarea en Bruselas, María. Muchas gracias. Siempre, muchas gracias, Silvia. Este episodio lo ha realizado Dani Sousa. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.